la Corte es un superpoder, hace lo que le da su gana. Miren, no estamos hablando solo de la Corte, vamos poniendo los pies en la tierra. A ver, no, estamos hablando de los jueces, de los magistrados y de las juezas y las magistradas, pero no estamos hablando de todos, porque me consta que hay jueces y magistrados que le echan ganas y apoyan. Un juez apoya, se van a revisión a un colegiado y ahí le dan palo. Porque ahí predominan otros criterios. Hay un asunto que explica, mientras buscas el nombre del juez, hay un asunto que Pablo puede explicar, puede exponer bien. Tiene la experiencia en haber sido el precursor de la desaparición de la partida secreta, se debe a este señor. Pero también Pablo fue de los promotores del artículo para limitar los sueldos de los altos funcionarios públicos y no permitir que ningún funcionario pudiese ganar más que el presidente de la República. ¿Qué sucedió sobre esto? Se hizo la reforma. Que Pablo explique por qué hay ministros de la Corte, magistrados, funcionarios de organismos supuestamente autónomos, en donde se ampararon, quién otorgó ese amparo para que se viole un artículo de la Constitución, porque esto es muy importante. Pero además, la jurisprudencia, porque no es tesis, es jurisprudencia, que sirve de base para la cancelación de las acciones de inteligencia financiera. En este caso mencionaste que fue el ministro Medina Mora. Entonces, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque independientemente de la cuestión jurídica, o sea, ¿qué es lo que hacen? Antes y ayer hicieron un escándalo y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía 3 propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación.
porque esa terna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso del Poder Judicial, con honrosas excepciones en jueces, en magistrados y también en ministros. Pero si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer comprendiendo a todo el gobierno de la República, gobiernos federales, gobiernos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos. Y para llevar a cabo esa transformación por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere del apoyo de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos apoyen, se necesita hacer realidad el derecho a la información. Porque si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras? ¿En las estaciones de radio? ¿En los periódicos que de manera vergonzosa han guardado silencio en este juicio en Nueva York? O como el titular de ayer de Reforma, cuando es casi de dominio público. La asociación delictuosa que prevalecía entre autoridades y delincuencia organizada. Y todavía se atreve el Reforma a poner 8 columnas. Implican a Calderón, pero de oídas. Y por cierto, hoy, ¿cuáles son las 8 columnas? Es que esto nos da una idea de cómo dan el cielo a militares. ¿Se volvió usted ya ángel, general? Este es el periodismo vendido, alquilado, al servicio de la oligarquía que se dedicó a saquear a México y que se sentían los dueños del país y que quieren regresar, y son los que traen la campaña en contra de nuestro gobierno que busca la transformación. Pero afortunadamente la gente está apoyando, pero tenemos que estar informando, y por eso estamos aquí. Cuando me informa Pablo del amparo a este señor, ayer mismo le hablé, le digo, esto no puede quedarse oculto, esto no es un trámite burocrático más, esto es una afrenta a la justicia, a
el movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Y eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso no hay tregua en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero. Con esta introducción, ¿por qué no platicas lo de los sueldos? Porque es interesante. Y lo que quieras, además. Gracias. Bueno, brevemente los temas que el presidente ha puesto aquí. Ustedes saben que la partida secreta hace un par de años o algo así fue eliminada por fin de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por 2/3 y nos tardamos más de 2 años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustar cuentas con la historia y decir no más el abuso, la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya, no existe. Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que hace 10 años o más se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado Nacional Mexicano, no estaba hablando del gobierno federal o de un poder o del otro, no, el Estado mexicano. Estamos hablando del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República. Entonces, les voy a contar el chiste, porque es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no solo los consejeros. Hay 400 en el INE que ganan más que el presidente. 400. Entonces, no tienen escapatoria. Hay incluso una nueva ley de remuneraciones, es concluyente, no hay resquicio. Van en un recurso a la Corte los del Instituto Nacional Electoral pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE. Nada más. La Corte admite y en lugar de hacerle caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que por favor no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley suspensiones contra normas de carácter general, el presupuesto lo es. Le dan la suspensión, no se aplica el presupuesto en materia de sueldos
para el Instituto Nacional Electoral. Entonces ellos deciden seguir ganando lo que quieren. Pero el asunto no se resuelve en el fondo, lo dejan pasar el tiempo en la Corte. Llega un momento en que ya nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya se acabó, ya dejó de funcionar. Viene el nuevo año, un nuevo presupuesto y lo mismo. Lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no? Pero es un chiste, porque es de carcajada. Y nunca han resuelto el fondo. Nunca se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Porque ellos ganan más que el presidente. Yo era diputado cuando mandamos el primer presupuesto, correspondiente al año de 2019. Ahí, aplicando lo que dice un transitorio de la Constitución, la Cámara resolvió respetar el sueldo histórico de los ministros que habían estado en funciones desde antes de que entrara en vigor la reforma del 127 constitucional, para no tocar su sueldo. Los que ingresaron después, pues ya tenían que tener el sueldo de acuerdo con el 127 constitucional. A ver, la Constitución puede declararse a sí misma vigente, pase lo que pase, ¿no? O sea, es retroactiva. Si la Constitución no fuera retroactiva, no se hubiera podido hacer el reparto agrario, no se hubiera podido expropiar los bienes de las empresas petroleras, no se hubiera podido hacer nada, ¿no? Hubiera quedado todo como en el porfiriato. Pero no, sí es retroactiva. Pero aquí en este caso se convino en el Congreso que expresamente no se hiciera retroactiva. Bien, una consideración para los ministros. Pero han abusado. Ya de esos ya creo que nada más hay uno. Ya los demás ya están fuera de este término. Siguen ganando más. Ellos deciden lo que ganan. Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts, compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.